En esta parte vamos a hablar de la modularidad de las soluciones. Ya estábamos viendo uno de estos módulos, que es el main, como función principal. Y bueno, resolvimos un problema que tiene también ciertas características, es decir, que dentro de cada módulo, en este caso de la función principal, main, también hay ciertas características que hay que resaltar. Hay una fase donde está la declaración o creación, en este caso de variables o identificadores en general. También hay una fase importante que es esta, que en este caso está involucrada por estas dos líneas que están acá, que esta es la fase de entrada. Yo le estoy indicando al usuario que me ingrese la base de la altura y la estoy leyendo. Todo eso involucra la entrada del sistema en general. Tenemos otra parte importantísima, que sería esta línea de acá, que lo que me está regulando es el proceso. ¿Cuál es el proceso para yo poder resolver el problema? Y una última fase, que es esta que está acá, que lo que me está emulando es la salida del sistema. Observen, declaración y creación de variables, de parámetros a utilizar. Tenemos la fase de entrada, fase de proceso y fase de salida. Esto se conoce más comúnmente, uno no escribe tanto, sino que lo reconoce directamente como un EPS, que puede ser también un algoritmo o especificaciones EPS. Entrada, proceso, salida. ¿Cuál es mi entrada? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la entrada? La que el usuario me va a indicar. ¿Cuál es el proceso? La fórmula que resuelve el problema o las instrucciones, porque no es solamente una línea. El proceso puede consistir en 1000 líneas y no hay problema, es un proceso largo. Y la salida, que son las eventuales muestras de información y resultados dadas al usuario. Dicho esto, vamos a hablar entonces de modularidad. ¿Qué es eso de la modularidad? Voy a quitar aquí algunas cosas que no necesitamos, como esto y esto, y tenemos la función principal. La función principal es un módulo. En programación, los módulos se dividen en dos grandes grupos: en procedimientos y en funciones. Y observen que desde el principio yo he estado diciendo la función principal, lo que quiere decir que este tipo de módulo pertenece a un tipo función. Voy a explicarles en qué consiste todo esto. Atención, todo problema puede ser picado en módulos. Cada módulo resolvería una pequeña parte del problema general. A ver, vamos a idearlo con un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos mandar a hacer la cena. Bueno, mandar a hacer la cena no, queremos hacer la cena, pero en nuestra casa pues tenemos gente que nos ayuda, ¿cierto? Podemos tener esposa, esposo, hijos, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, un montón de gente, sobrinos, todos deberían poder colaborar, ¿cierto? Entonces, para yo mandar a hacer la cena o para yo hacer la cena hay muchas cosas que verificar y entre eso viene la producción algorítmica como tal. Supongamos que vamos a hacer arepas. Para yo coordinar eso, yo pudiera perfectamente llegar y decir, ok, yo voy a hacer las arepas. Entonces le digo, María, ¿será que tú puedes hacer el café con leche? Pedro, ¿será que tú puedes lavar la loza al final? En fin, ya tengo 3 actividades por lo menos. Entonces, estoy delegando esas actividades en módulos. Hacer la cena implica, pues, sentarse a comer todo lo que es, ¿no? La comida más la bebida y luego pues hay que limpiar todo lo que se ensució. Yo estoy picando el problema en 3 pedazos fundamentales, que serían hacer la bebida, hacer la cena y luego limpiar, que es la parte importante también. Y lo estoy delegando en 3 personas. Eso es picar un problema en módulos, poder gerenciar el problema básicamente. Aquí, como dije, ¿cómo hacemos esta diligencia en sí? Este que está acá, esta función que está acá, representa lo que es un módulo. Un módulo para C++ es algo de este tipo. Voy a escribir un módulo más general. Va a tener un tipo de dato de retorno, un identificador,
un par de paréntesis abiertos y cerrados, que por este par de paréntesis abiertos y cerrados es por donde se va a comunicar con los demás módulos. Y un bloque. Esto es lo que define un módulo. Vuelvo a repetir, un módulo es una estructura que tiene un tipo de dato de retorno, tiene un identificador, un par de paréntesis abiertos y cerrados, y un bloque donde dentro de este bloque es donde irían las instrucciones simples que estamos disponiendo, que todas terminan en punto y coma. De todos estos yo puedo tener gran cantidad de estos. Voy a poner por acá, copiar, y voy a pegar 3. Voy a tener 3. Voy a poner esto más pequeño. Y aquí están 3 módulos. Está uno de ellos, obligatoriamente va a ser el main. Debe llamarse main. Y su tipo de retorno es un int. Pero yo puedo tener otro módulo que se llame módulo 2 y su tipo de retorno es un float. O puedo tener otro tipo de módulo, vamos a llamarlo hacer, y el tipo de retorno es un char. Puedo jugar con los tipos, pero son módulos totalmente diferentes. Una forma fácil es que usted conciba a cada uno de estos como un conjunto de hermanos que se pueden comunicar entre ellos para ir resolviendo. Ahora, de todos estos que está aquí, el principal es el main. Quiere decir que a través de él es que se pueden invocar a los demás para empezar a hacer cadenas de invocaciones para resolver problemas eventualmente. Ahora, todos estos que están acá son funciones. Las funciones ustedes las van a reconocer porque el tipo que ustedes van a escribir acá es un tipo de datos simple. Ahorita, en parte, también van a ser los complejos, los compuestos, los objetos más adelante. Vamos a poder hacer de todo. Pero las funciones tienen ese tipo de dato que puede ser un int, puede ser un float, puede ser un char, puede ser un bol o puede ser un double que no lo hemos utilizado. Todos estos son funciones. Hay un tipo de dato especial que se llama void, que su significado es vacío, es la ausencia, la nada, ¿ok? Void. Cuando usted pone en este sitio acá, en el tipo de retorno, un tipo de dato simple, obligatoriamente dentro del bloque tiene que existir la etiqueta return. ¿Ok? Obligatoriamente y porque sí. ¿Y qué va a retornar? Necesita retornar algo que sea del mismo tipo que usted declaró en el tipo de retorno. Así que si usted puso ahí un char, usted aquí tiene que retornar algo que sea un char. Por ejemplo, la letra A. Si usted aquí puso un float, aquí usted tiene que hacer un return. ¿De quién? De un 3.14, por ejemplo. Algo que sea un float. El main, por convención, va a tener el return y le ponemos 0 punto y coma, porque este realmente es para el procesador, ¿ok? Para que él termine el programa. Todas estas son funciones. Si usted pone acá un tipo de dato simple, va la etiqueta return sí o sí. ¿Por qué? Porque este señor que está acá es una función. Y las funciones se caracterizan fundamentalmente por devuelven un único valor. Las funciones devuelven un único valor. Usted llama a una función para algo. Yo puedo llamar a una función, por ejemplo, para que sea la que calcula el área de un triángulo. ¿Vale? Y entonces, al final, esa función me tiene que devolver el área del triángulo para yo poder saber lo que pasó. Entonces, devuelve algo. Y cuando la función necesita devolver algo, lo hace a través de su etiqueta return. Voy con el void. Si usted pone acá un void, por ejemplo, este hacer, le pongo un void. Entonces pierde la etiqueta return. No la debe poner porque no tiene sentido. Él no devuelve nada. Le estoy diciendo que no devuelve nada. Y entonces estos particularmente son los que vamos a llamar procedimientos. Ellos solo hacen cosas, no devuelven nada. Ellos pueden calcular cosas, pero no me las van a comunicar o no se las van a comunicar al módulo que invoca.
Estos son los dos tipos que hay. Esto lo vamos a ir viendo semana a semana con paciencia y repitiendo las cosas porque es el tuétano de los que nos interesa que usted aprenda y entienda muy bien cómo puede picar las cosas. Por ejemplo, me voy con mi problema del cálculo del área del triángulo. Regreso acá. Ya nosotros sabemos cómo se resuelve el área de un triángulo, que era esto que estaba acá. Voy a quitar el enunciado, no es necesario el enunciado, pero esta es mi función main. Yo puedo perfectamente, en vez de invocar todo esto, yo pudiera agarrar en el main y invocar a un procedimiento que se denomine calcular área triángulo. Así se llama, calcular área triángulo. Este es un proceso de invocación. Estoy invocando un procedimiento. ¿Por qué sé yo que es un procedimiento? Porque no me va a devolver nada. Solo él va a hacer cuentas y va a hacer instrucciones. Aquí arriba del main yo voy a poner void, porque es un procedimiento, no devuelve nada, y se llama calcular área. Le escribí triángulo. Lo voy a conservar como triángulo, porque fue un error que cometí acá y no lo voy a corregir. Si se llama triángulo, triángulo hasta el fin del mundo. No lo pueden cambiar. Aquí paréntesis abierto y cerrado y un bloque, porque eso es lo que define un módulo. Y aquí voy a copiar todo el código que tenía. ¿Ok? Entonces, él calcula el área del triángulo y le ofrece el resultado al usuario y todo eso, pero al main no le devuelve nada. Atención con esto porque voy a explicar las dos vertientes, procedimiento y función. Si yo aquí no invoco esto, es decir, lo quito y compilo y ejecuto, no va a pasar absolutamente nada. Observen que no pasó nada. ¿Por qué razón? Porque el compilador buscó el main y el main no invocó a nadie. Y si el gerente no le dice a nadie que haga, nadie hace. Entonces, calcular área de triángulo solamente está creado, pero no está funcionando. O sea, no le va a mostrar nada a nadie. Para poder que él se ejecute, el main lo debe llamar. Aquí está, yo lo llamo. Y al llamarlo, entonces él se ejecuta, crea estas variables, le manda el mensajito al usuario, recibe base de altura, calcula e imprime. Voy a compilar y ejecutar. Y observen que ahora sí pasa porque ya lo invocó. Aquí yo le digo 3 y le digo 4. Recuerden que 3 por 4 es 12, entre 2, 6. Así que el resultado sería 6. Y terminó el programa porque ya se ejecutó. Pero el main invocó al proceso. Ahora, supongamos que yo quiero que calcular área triángulo me devuelva a mí el área, que él no la imprima. Atención, porque es muy sutil la diferencia. No quiero que calcular área imprima el área, sino que me la devuelva, que él lo que va a devolver es un float. Lo acabo de convertir en función. Devuelve un valor, el área. Entonces yo no lo voy a mandar a imprimir acá. Voy a quitar esta de acá. Sino que simplemente al final, cuando ya calcule todo lo que iba a calcular, va a ser un return, porque tiene que tener el return obligatorio para que le devuelva a quien lo invocó. Y va a devolver ¿qué? Área. Lo que tenga área, porque esa es su funcionalidad. Entonces, si este va a devolver, aquí surge algo muy interesante, porque en el momento en el que se invoca, el control de flujo se viene para acá y él ejecuta las líneas y cuando ejecuta el return, le devuelve este valor, lo devuelve al main, aquí. Por lo tanto, yo tengo que guardar ese valor en algún lugar, porque si no, se pierde. De todas maneras, me lo va a retornar. Pero si yo no tengo dónde guardarlo, pues no estoy haciendo nada. ¿Cómo guardo yo este valor? Pues me creo una variable adicional del tipo float, porque me retorna un float. La voy a llamar área, es diferente, con todas las mayúsculas. Y aquí a área le voy a asignar lo que me va a devolver área, calcular área triángulo. De esta manera, este es el proceso. Si esto es una función, tiene un return y alguien donde se invoca debe esperar el valor de retorno, ¿ok? Para guardarlo. Y entonces acá, pues podemos perfectamente mandar a imprimir el área, que ahora se llama área. Este lo había copiado en el portapapeles, por eso solamente lo pegué.
Esta parte es más complicada, así que la estoy dando como una introducción, además porque es la parte final de la sesión de hoy. Con esta parte vamos a arrancar el próximo sábado con toda la energía, ¿no? Para poder ir entendiendo cómo vamos maquetando nuestros problemas. Entonces, observen que aquí en el main, ya mi main cambió. Mi main tiene un área, a el área le asigno lo que calcular área de triángulo, ¿no? Retorne y mando a imprimir el área. Y va a funcionar igual. El usuario no se va a enterar de ese cambio, muchachos, porque nosotros somos el programador. Entonces, nosotros somos quienes vamos a decidir los cambios internos, cómo vamos a operar la lógica de nuestro programa. Entonces, acá yo sigo metiendo el 3 y el 4 y me va a decir área 6 y ya, no es más nada. El usuario no va a percibir cómo hice yo el programa. Eso es importante. ¿Por qué la modularidad es tan importante? Porque no todo se hace en el main, no todo se hace en un solo bloque. Sobre todo cuando estamos trabajando en equipo o cuando tenemos actividades que delegar día a día, no podemos hacer todo un programa un mismo día. Así que sale más fácil hacer un módulo completo que resuelva algo pequeñito y después hacer módulos más grandes. En este sentido, por ejemplo, yo pudiera idear otro algoritmo general para el cálculo de un área. Voy a presentarlo por acá. Atención a esto a manera de introducción. Así que hay que darle espacio y tiempo al procesamiento de la información. Mi intención es solamente que usted visualice lo que yo estoy haciendo y que trate de encontrarle alguna lógica importante. Por ejemplo, yo acá puedo poner como algoritmo general, lo voy a escribir sin comentarlo, para traducirlo, algo como yo quiero crear base, ¿no? Crear base, altura y área. Luego, a base, yo le quiero asignar la lectura del teclado. Leer teclado. Leo del teclado. Y a altura, le voy a asignar también leer teclado. Para después yo a área asignarle calcular el área. ¿Ok? Esta puede ser perfectamente un algoritmo. Y aquí imprimir área. Bueno, este calcular área lo voy a dejar con la fórmula normal. No lo vamos a hacer por allí. Pero vamos a hacerlo, por ejemplo, acá. Esta era base por altura dividido entre 2, ¿no? Que era lo normal. E imprimir área, en este caso, sería el cout. Voy a empezar a traducirlo de abajo hacia arriba. Imprimo el área y ahora tengo otra concepción muy parecida a lo que ya tenía. Vamos a terminar esto con punto y coma. Voy a poner aquí float, porque tienen que ser reales. Y tengo que hacer es leer teclado. ¿Ok? Que esta es una función, porque devuelve algo. Alguien está esperando el valor acá, base. El resto se hace igual. Entonces voy a hacer leer teclado. ¿Qué hace leer teclado? Voy, la pongo aquí arriba. Este es un módulo diferente. Y no, devuelve un float. Y leer teclado tiene un bloque asociado. ¿Qué hace leer teclado? Pone un cout e indica, por favor, introduzca un valor. Y luego voy a leer un valor, pero como voy a leer un valor y estoy en otro bloque, yo puedo tener mi propia variable de lectura aquí. Por ejemplo, un float auxiliar que me ayude a leer. Y con el operador sein leo auxiliar, punto y coma. Y después, como él tiene que retornar, porque como tiene un float, debe tener un return. ¿Qué va a retornar? Aux, que es lo que acabo de leer. ¿Ok? Y ya, terminé. Aquí en este punto, leer teclado se ejecuta dos veces, pero para cada caso va a leer algo diferente. Compilo y ejecuto. Bueno, acá me dice que falta un punto y coma, por supuesto que sí. Compilo y ejecuto y el programa va a quedar exactamente igual. Ahora me dice, por favor introduzca un valor. Entonces yo le digo 3. Por favor introduzca un valor. Le digo 4. Y me dice 6. Claro, yo quité el área y todas esas cosas, pero aquí está el resultado. 6, ¿ok? ¿Qué es lo que quería que observara? Para ir finalizando, porque aquí ya queda bastante que hacer, bastante que pensar. El ejercicio planteado que voy a dejar algo muy sencillo, vamos a ir increyendo en el
en la dificultad, por supuesto, pero ahorita algo bastante sencillo. Quien quiera hacer algo un poquito más complicado o complejo, no lo llamemos complicado, simplemente lo puede proponer y me lo comenta y no hay problema. A ver, que no puedo escribir esto bien. Ok, el problema entonces va a ser diseñar un programa que calcule el área de un polígono o de un pentágono. El área de un pentágono. ¿Ok? Eso va a ser todo. Usted va a elegir va a investigar cómo es la fórmula, cómo se usa, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuál es el proceso y va a maquetar la solución dentro del main. Aún no tiene por qué maquetarla utilizando módulos, ¿ok? Los que se atrevan, perfecto. Me dicen y yo les puedo echar la mano si aún no lo ven preciso. Pero ahorita quiero que lo resuelvan como lo resolvimos en el video pasado. Es decir, que solamente es en el main. Crean toda la parte, se guían del mismo video y van maquetando lo que ustedes quieren hacer. Bien, muchachos, creo que hoy vamos a llegar hasta acá. Vamos a parar porque es la primera sesión y me gustaría que todos revisen el material, me vayan comentando porque de sus interacciones depende cómo vamos a llevar la dinámica de las clases restantes, ¿ok? Observen que hoy, aunque no pareciera, se vio bastante, hay mucha información que ustedes deben madurar y deben indicarme dónde tienen las dudas. Eso es muy importante, muchachos. Después que usted revise el video con detenimiento, tome sus apuntes, puede empezar a enviar sus dudas, ¿ok? Bien, muchachos, vamos a fase de preguntas. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué dudas? ¿Sugerencias? En la parte de cuando usted habla de lo de las funciones y todo el esquema como tal, me hizo recordar en el látex. Ese tipo de esquema se puede llevar, o sea, yo lo puedo entender de la misma forma. Es decir, cuando usted habla de las funciones, como que si estuviéramos hablando de los paquetes. Sí, los paquetes tienen funciones. El LaTeX tiene funciones y los puedes arrastrar. Es casi la misma historia. Incluso en LaTeX puedes hacer funciones particulares que hagan determinadas cosas. Así que sí, la respuesta es sí. Ok, sí, gracias. ¿Vale? Ok. Todos los Ajá. tipos de módulos sirven en todos los lenguajes de programación o en solo C++. La modularidad es para todos los lenguajes de programación. ¿Ok? Hay lenguajes que son solo orientados por objetos, pero los objetos tienen módulos dentro. Todo se modulariza, ¿vale, Abel? Entonces es algo que se usa en todos lados. La definición de poner un módulo como procedimiento y función tiene ciertos autores que lo usan así. Por ejemplo, Joyanes Aguilar lo usa así en su libro y a mí me gustó esa forma de ver los módulos y yo la uso. Sin embargo, si ustedes entran a algunos blogs o a algunos otras clases, de repente no los llamen procedimientos y funciones. Pero esto no es mayor problema, sino algo muy teórico. Se los llaman módulos. Por eso les dije, los módulos se dividen en dos tipos, pero son módulos a la final. Todo programa, todo desarrollo de software se va a dividir en módulos. Es casi obligatorio. Además, porque las librerías están maquetadas a nivel modular. Por lo tanto, están llenas de módulos. Por ejemplo, el cout va a ser un módulo a la final. El cin va a ser otro módulo. Y así vamos a ir maquetando partes de soluciones para dar una respuesta a un problema planteado. ¿Se entiende eso, Abel? ¿O no? Sí, se entiende. Vale, perfecto.